Huyeron del hambre y de la muerte en Irlanda para comenzar una nueva vida en Boston, Massachusetts. Una vida de riqueza, privilegio y poder. Conciudadanos del mundo. Del campesinado irlandés a la realeza estadounidense. Estos son los Kennedy. Sus relaciones interpersonales han tenido un impacto tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Con el triunfo y la gloria, llegan el escándalo y la tragedia. Ha sucedido algo aquí. A través de las sucesivas generaciones, los Kennedy se han convertido en algo más que una familia. Constituyen la gran dinastía estadounidense. Dinastías estadounidenses, los Kennedy. Capítulo 1. El poder de la riqueza. El nuevo embajador estadounidense en Reino Unido, Joseph Kennedy, se enfrenta a una batería de cámaras y camarógrafos cuando se dispone a partir hacia la corte de San Jaime. Cuando el presidente Roosevelt envía a Joseph Kennedy en 1938 a través del Atlántico para ser embajador de Reino Unido, ya era una estrella, una celebridad. Había dirigido unos estudios en Hollywood y ya era un hombre de éxito en las finanzas y la política. Se encontraba entre los 20 hombres más ricos de Estados Unidos. Fue una gran noticia. El ascenso de Joseph Kennedy es tan notable como aparentemente imparable. Joe Kennedy provenía de una familia irlandesa que se abrió camino desde la base hasta la cima. Eran forasteros. Sus abuelos llegaron a Boston durante la gran hambruna de la patata de la década de 1840, así que la familia lleva solo 2 generaciones alejada del campesinado irlandés. El señor Joseph Kennedy, embajador estadounidense, partió hacia el Palacio de Buckingham para presentar sus credenciales ante el rey. Que un católico irlandés ocupara aquel puesto constituía la victoria perfecta en el esfuerzo de mi abuelo por sentirse aceptado. Y en lo que a mí respecta, es un placer estar aquí. No se puede subestimar la ambición de Joseph Kennedy en 1938. Mi abuelo tenía ambiciones de convertirse en presidente. ¿Y qué creen que descubre que le interesa a toda Inglaterra? ¿Qué tal la familia, señor Kennedy? Joseph y Rose Kennedy tienen 9 hijos. Desde el primogénito Joseph Jr. hasta el Benjamín Ted, los Kennedy no son una familia cualquiera. Son una familia en una misión. Hay Kennedys a su izquierda y Kennedys a su derecha. Los camarógrafos ingleses trabajan a destajo para poder fotografiar al nuevo embajador estadounidense en Reino Unido con sus 9 hijos. Se alinearon ante las cámaras de la prensa. Con él llega Joseph Jr. de 22 años y John de 21. Sonreían. Todos tenían algo que decir. Este es mi primer viaje a Europa y estoy muy ilusionado. Ni siquiera pude dormir anoche. Aparecen un montón de citas en los periódicos diciendo tenemos 11 embajadores por el precio de uno y cosas así. Pets Corner en el Zoológico de Londres es inaugurado por el pequeño Kennedy que muestra una gran simpatía con los animales. Así que toda la familia fue aceptada con un gran entusiasmo. Los Kennedy comprenden antes que ninguna otra familia estadounidense la importancia del glamour. Hasta entonces, el glamour era algo que estaba circunscrito a Hollywood. Los Kennedy lo llevan al territorio de la política por primera vez, de una manera moderna, y como resultado de ello, todo el mundo se enamora de esta familia.
La familia Kennedy representaba realmente a Estados Unidos en su ascenso, un país de inmigrantes donde cualquiera podía prosperar si era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente ambicioso. La gente miraba a los Kennedy y veía el sueño americano. Hubo una ocasión en la que Joe y Rose, su preciosa esposa, se encuentran en el castillo de Windsor con el rey y la reina. Y Joe dice: Rose, hemos recorrido un trecho inmenso desde Boston Este. Joseph Kennedy creció en un Boston en el que los patricios protestantes miraban con desprecio a los irlandeses. Así que él estaba en lucha permanente contra aquellos prejuicios, consciente de aquellos prejuicios. Eran inmigrantes. Mi abuela solía contarnos historias acerca de cómo siendo una niña se tropezaba con carteles en los que se leía: no se emplea a irlandeses, y nunca se debería subestimar el razonamiento: te voy a demostrar quién soy a lo largo de la historia. La inseguridad de Joe Kennedy en cuanto a ser un católico irlandés alimentó su determinación, su ambición, e iba a demostrar a la gente que era tan bueno como ellos pensaban que no era. Joe era un hombre de negocios, un negociador, un manipulador de acciones maravilloso, un maestro. Mi madre, en honor de su cumpleaños, confeccionó una bandera maravillosa con un oso porque él era el oso de Wall Street. Compró a la baja Wall Street. Tal era su poderío. Es un pícaro, no exento de cierta astucia. Cortan. Es algo granuja y tiene un enorme éxito. Cortan. Joseph Kennedy les dice a sus hijos y a Rose una y otra vez: estoy ganando todo este dinero para que mis hijos no tengan que hacerlo. Para que mis hijos y mis hijas puedan dedicarse al servicio público. Muchas gracias por pedirme que hable. ¡Bien! Rose Fitzgerald Kennedy es una astuta matriarca e igualmente ambiciosa en cuanto a sus hijos. Rose Kennedy tenía una mente política extraordinariamente refinada, lo que no resulta sorprendente, ya que provenía de una familia de políticos y su padre era el alcalde de Boston. ¿Quieren que hable? ¿Por dónde tengo que hablar? En la mesa del comedor siempre se hablaba tanto de los acontecimientos actuales como de comida. Tenían que ser capaces de explicar lo que estaba ocurriendo en el mundo y tenían que saber hacerlo de una forma articulada. No es broma, mi abuela Rose se prendía en sus jerseys citas famosas y si alguna vez la conversación decaía, ella empezaba a memorizar sus citas famosas porque decía: nunca se sabe, alguien podría pedirte que des un discurso y tendrás que decir algo apropiado. Rose Kennedy es profundamente religiosa. Es una de las familias católicas más prominentes. Asisten a la coronación del Papa. En gran parte todo eso proviene de Rose. Instruyó a sus hijos para que fueran buenos católicos, instruyó a sus hijos varones para que fueran líderes y a sus hijas para que criaran muchos hijos católicos. Joe Kennedy tenía una extraordinaria ambición de ser rico y lo consiguió. Tenía una familia maravillosa y era el representante estadounidense en la corte de San Jaime. Pero quería ser presidente de Estados Unidos. Cuando las nubes de guerra empiezan a cernirse sobre Europa, una sombra se proyecta sobre los sueños de Joseph Kennedy. Lo que está claro es que Joseph Kennedy termina en el lado equivocado de la historia de una forma dramática. Esta tarde un periodista me ha preguntado cuáles eran las probabilidades de un apaciguamiento. Le he contestado que no lo sabía, pero que sin duda merecía la pena intentarlo. Como embajador de Estados Unidos en Londres, Joseph Kennedy está desesperado por evitar la guerra entre Reino Unido y la Alemania nazi. Le preocupa que si los británicos van a la guerra, Estados Unidos vaya a la guerra. Considera que la guerra es ruinosa para la economía de un país. Joe Kennedy comentaba que el mejor papel para Estados Unidos era permanecer neutral, y el mejor papel en cuanto a los nazis era apaciguarlos, trabajar con ellos y de alguna manera no tener que ir a la guerra contra ellos. Él creía que podía llegar a un acuerdo con Hitler y que Hitler era un político y estadista racional. Y en eso estaba totalmente equivocado. Nunca vio el desafío moral que Hitler planteaba.
Debo comunicaros que en este momento nuestro país está en guerra con Alemania. Cuando la guerra estalló, el embajador Kennedy se lamentó. Esto es el final de todo. Kennedy está convencido de que la máquina de guerra de Hitler es imparable. Inglaterra será sencillamente devorada. Casi tan pronto como Inglaterra va a la guerra, Joe decide enviar a sus hijos a Estados Unidos. El transatlántico Washington de Estados Unidos trae a nuestro país el mayor grupo de refugiados. Entre las personalidades que regresan se encuentran la señora de Joseph Kennedy y sus hijos. Mi esposa y yo hemos entregado 9 rehenes a la fortuna. Nuestros hijos y vuestros hijos son más importantes que cualquier otra cosa en el mundo. Joseph es acusado de cobarde por haber decidido enviar a su familia a casa. Por su oposición a la guerra, se le tilda de simpatizante nazi. Roosevelt llamó en privado fascista a Kennedy. Cuando Inglaterra entró en guerra, repeliendo los ataques, y Joe seguía intentando apaciguar de forma totalmente abierta, fue llamado para que regresara a Washington. El presidente Roosevelt no quería apaciguar, Roosevelt quería combatir. Y lo último que Roosevelt necesitaba era un apaciguador como embajador en Reino Unido. Nada que decir hasta que vea al presidente. Y fue finiquitado. Eso es todo. Joseph Kennedy pasa de ser una persona legítimamente poderosa e influyente en Estados Unidos y un actor en la política internacional a convertirse en un paria. Cuando se estrelló y quemó como embajador en Reino Unido, no solo le costó su trabajo, le costó la posibilidad de convertirse en presidente. Y casi en el momento en que se dio cuenta de que ya no podría lograrlo, su aspiración fue que lo lograsen sus hijos. Joseph traspasa sus ambiciones a Joe Jr., a Kathleen, apodada Kick, y a Jack. Les llama su trío de oro. Su primogénito, Joe Jr., no solo era bien parecido, sino también atléticamente dotado. Era el aparente heredero. El padre y la madre de Joe Jr. creían que él era el llamado a portar la bandera de la familia. Su hermano menor, Jack, es eclipsado por Joe Jr. en la mente de su padre, pero yo creo que tener unas expectativas más bajas puestas sobre él le dio a Jack la oportunidad de ser él mismo. Le dio una especie de libertad de ser un chaval, de una manera que creo que habría sido más complicada para Joe Jr. Jack y Kathleen eran los que tenían una relación más estrecha. Los dos eran alborotadores, los dos eran divertidos, traviesos y se protegían mutuamente. Ella era muy popular entre los chicos y se debía a que era vivaz, era encantadora y divertida. Y era respondona, tenía sus propias opiniones, de alguna manera destacaba. Mientras Estados Unidos entra en la guerra, Joseph aprovecha la oportunidad para restaurar el apellido Kennedy. Una vez que Estados Unidos entró en guerra, fue lo suficientemente inteligente para saber que ya no había forma de pararlo, iban a luchar. Era la actitud más patriótica, y Joe Kennedy ayudó a la causa. El cadete de la Fuerza Aérea Joseph Kennedy Jr. se presenta a los entrenamientos preliminares. Joe Kennedy era el primogénito, y por tanto el más obligado a complacer a papá. Y Joe Kennedy quería que Joe Jr. fuera presidente de Estados Unidos. Ahora un asiento delantero en la defensa de Estados Unidos para un joven que fue testigo de lo que ocurrió allí. A diferencia de Joe, Jack no era obediente. Tenía cierto ramalazo de rebeldía. Se prodigaba mucho en sociedad, iba detrás de las mujeres. Y también enfermaba con frecuencia. Al cumplir 2 años, Jack contrajo la fiebre escarlata y básicamente pasó el resto de su vida enfermo. Arcos caídos, problemas en las rodillas, resfriados crónicos, todo lo imaginable lo tenía. Jack consigue un trabajo administrativo en el Servicio de Inteligencia de la Marina porque está discapacitado en muchos aspectos. Fue durante ese trabajo de oficina cuando empezó a salir con una mujer. Es una periodista danesa llamada Inga Arvad. Tienen una relación muy intensa. Y el problema era que el FBI
estaba grabando algunas de sus sesiones románticas. Inga Arvad era una belleza, pero supuestamente era una espía alemana, y aquello complicaba un poco las cosas. Jack Kennedy está en la inteligencia naval. ¿Está la inteligencia nazi intentando aprovecharse de los Kennedy para conocer secretos? El FBI decide informar a Joseph Kennedy acerca de la relación de Jack con Inga Arvad. Pensó que desde el punto de vista de los intereses de su hijo, era necesario que marchara a la zona de guerra y terminara con aquello. Al darse cuenta de que el carácter mujeriego de Jack podría terminar dañando el nombre de la familia, Joseph interviene para que lo envíen al Pacífico Sur. Con Joe Jr. entrenándose como piloto de bombarderos, dos miembros de su trío de oro se encuentran ahora en la línea de fuego. Joe y Rose criaron a sus hijos con la sensación de que eran superhumanos, invulnerables, niños de oro, y pensaban que nunca les ocurriría nada. Pero los Kennedy guardan un doloroso secreto familiar. Desde muy temprana edad, Rosemary, la mayor de las hijas de los Kennedy, sufría un leve retraso. Le diagnosticaron dificultades en el aprendizaje a la edad de 6 o 7 años. Llega el momento de la puesta del arma y es presentada en la corte. Este año la emocionante experiencia la vive la señorita Rosemary Kennedy, hija del embajador estadounidense. Su madre decide que debe ocupar parte del tiempo en casa con tutores que la instruyan para que intente estar a la altura de los demás niños de una forma que es muy moderna. La práctica habitual en un caso así habría sido enviarla a una institución, pero el abuelo y la abuela dijeron que no harían eso. Iban a quedarse con Rosemary en casa para criarla con sus demás hermanos. Cuando alcanza la pubertad, Rosemary se convierte en una persona totalmente incontrolable. Surgen las urgencias sexuales y es descubierta con hombres. Es muy vulnerable. Era muy fácil para los hombres aprovecharse de ella. El señor Kennedy en particular temía que pudiera quedarse embarazada o que contrajera una enfermedad. ¿Y qué harían entonces? Habían intentado juntos encontrar cualquier cura concebible para Rosemary. Ninguna de ellas funcionó. Joe Kennedy leyó acerca de un nuevo procedimiento llamado lobotomía prefrontal que solo se llevaba a cabo con personas que padecían trastornos físicos y mentales muy graves, nunca con alguien como Rosemary. Joe estaba convencido de que practicarle la lobotomía a Rosemary arreglaría de alguna manera las cosas y que milagrosamente se convertiría en una Kennedy perfecta como el resto de los Kennedy. En la familia Kennedy, Joe tomaba las decisiones graves y Rose le dejaba hacerlo. Así que, sin consultarlo con la madre de Rosemary o con la propia Rosemary, decide que ese es el procedimiento al que debe someterse. El cirujano anestesia localmente a la paciente y entonces comienza a cortar el lóbulo prefrontal. El cirujano le pide a la paciente que cante y continúa cortando mientras la paciente canta. Rosemary es una hija muy obediente y canta y canta y canta. Y cuando deja de cantar, tiene la edad mental de un niño de 5 años. Al final del procedimiento había perdido la habilidad para hablar y está claro que la intervención había salido terriblemente mal. Y Rosemary es internada en diferentes instituciones desde 1941 hasta que fallece en 2005. Yo creo que la experiencia de tener una hermana que sufría una discapacidad intelectual terminó teniendo un efecto dominó en nuestra familia. Y años después, mi tía Eunice desempeñó un papel fundamental en el reconocimiento de los derechos de personas con discapacidades intelectuales.
Esta es la primera tragedia que sufre la familia Kennedy. Rose está abrumada por lo que le ha sucedido a su hija, pero también está abrumada por el hecho de que su segundo hijo, Jack, que es físicamente muy frágil, se ha alistado para el que probablemente sea el trabajo más exigente de la Marina desde el punto de vista físico. Está a cargo de la patrullera PT-109, una pequeña lancha torpedera que opera en el escenario del Pacífico. La lancha PT es un nuevo tipo de embarcación que transporta torpedos para atacar a los buques enemigos bajo la línea de flotación. Jack tiene problemas terribles de espalda. Y servir en una patrullera PT solo va a exacerbar la dolencia que sufre. La lancha PT de Jack Kennedy estaba patrullando en una noche oscura sin luna. No ven un barco japonés enorme que viene directamente hacia ellos. Y prácticamente parte el barco de JFK por la mitad. Jack sale despedido hacia el mamparo de la embarcación y se golpea en la espalda. 2 de los miembros de su tripulación han muerto y el resto se encuentra rodeado de llamas en el agua. En la base naval se temen lo peor. Presuponen que no ha habido supervivientes y celebran un servicio religioso, una misa, para Kennedy y su tripulación. Joe Kennedy recibe un telegrama comunicándole que su hijo ha desaparecido y se calla la noticia. No le cuenta nada a su familia para no asustarlos. Cuando la tragedia golpeó a la familia Kennedy, Joe padre no lo compartió con otros miembros de la familia, ni siquiera con su esposa, la madre de sus hijos. De modo que vivía con ese tipo de agonía privada, preguntándose si su segundo hijo está muerto. Un destructor japonés ha partido su embarcación por la mitad en el Pacífico Sur. El teniente John Fitzgerald Kennedy, de 26 años de edad, está desaparecido en acción. Kennedy dijo a sus hombres: soy el capitán, vamos a tener que nadar. Y contestaron: capitán, estamos a millas de la isla más cercana. Uno de sus hombres está herido. Y Jack, que era un tipo pequeño y enjuto, remolca a aquel hombre, más grande y corpulento que él, muchas millas. Nadaron durante horas. Encontraron una isla, pero era territorio ocupado por los japoneses. 2 nativos de las Islas Salomón los encontraron y les dijeron que intentarían ayudarlos, pero no hablaban muy bien inglés. Así que Kennedy cogió un coco y usando su cuchillo escribió un mensaje que decía: 11 supervivientes, los nativos conocen nuestra posición, necesitamos una pequeña embarcación, Kennedy. El coco llega a las líneas aliadas y Kennedy y su tripulación son rescatados. La pérdida de la lancha torpedera PT-109 no fue considerada por John Kennedy, ni por nadie en el entorno de esa zona de combate, como un acto de heroísmo, sino como un desastre. Jack tendría que haber sido sometido a un consejo de guerra, porque permitió que su torpedera estuviera en el lugar equivocado en el momento inoportuno. Joseph Kennedy ve una oportunidad para transformar el desastre en triunfo. Joe Kennedy tenía aún muy buenos contactos políticos e intervino de inmediato. Y gracias a una investigación cuidadosamente manejada y supervisada personalmente por él, Joe Kennedy se aseguró de que la historia diera un giro positivo y se convirtiera en el gran mito heroico de JFK, salvando a su tripulación.
Warner Brothers lleva a la pantalla una de las aventuras más importantes jamás filmadas. Se convirtió en un libro y años después en una película. Fue una acreditación de liderazgo y una acreditación de coraje y se convirtió en el eje central de la historia de Jack Kennedy. El joven al que interpreto es originario de Boston. Su nombre, Teniente John Fitzgerald Kennedy. Jack Kennedy se convierte en el arquetipo del héroe militar, del hombre desinteresado. Y es una parte importante de la narrativa que se está elaborando a su alrededor. Joe Jr. está celoso. Su hermano pequeño es un héroe. Y él no lo es. Fue extremadamente difícil para Joe Jr. Siempre había sido el hermano mayor, el chico de oro. En Boston se celebró un banquete en honor a Jack. Más tarde, cuando Joe Jr. regresó a su casa, se echó a llorar y dijo: les demostraré quién soy. Y en la madrugada del mes de abril se lleva a cabo la inspección final. Han entrenado y trabajado muy duro para poner a punto los aviones. Ya estás en camino, Joe. Ha llegado el momento. Joe Jr. parte para unirse a los aliados en Europa, aprovechando su oportunidad para convertirse en otro héroe Kennedy. Si eras británico o estadounidense, el paso definitivo para ser considerado un gallardo héroe de guerra era convertirse en piloto. Y eso fue lo que hizo Joe, asumiendo la más aterradora de las misiones, que era pilotar un bombardero Liberator y atacar la mayor amenaza para los aliados entonces, la flota de submarinos alemanes U-Boats. Kik se une también al esfuerzo de guerra como voluntaria de la Cruz Roja Americana en Inglaterra. Kathleen Kennedy era una chica encantadora que cautivaba a los chicos. Y allí conoció a uno de los muchachos más ricos y de mayor prestigio social, el hijo mayor del duque de Devonshire. Era el soltero más deseado de Londres, el heredero de la casa Chatsworth. Era un buen partido. El deber llama desde la encantadora casa Chatsworth, sede del ducado de Devonshire. Cabría imaginar que Joe y Rose estarían absolutamente emocionados de que su hija hubiese alcanzado vertiginosamente cotas tan altas. Pero por desgracia Billy era adecuado en todos los sentidos excepto en uno: no era católico romano. Hubo sentimientos encontrados. Joseph Kennedy veía el romance de su hija con la sensación de que los Kennedy habían alcanzado la cima. Sin embargo, un detalle muy interesante es que Rose no compartía la misma sensación de éxito. Para ella, el romance de Kik amenazaba su propio sentido de identidad y el sentido de identidad de la familia. Kik se convierte en el primero de los hijos de Kennedy en contraer matrimonio, pero la unión no cuenta con la bendición de sus padres. Joe, el hermano mayor, es el único miembro de la familia que está presente el día de su boda, nadie más. Podrían haberse casado en Chatsworth con 1 millar de invitados, pero se casaron en una oficina de registro, en lo que ella describió como una ceremonia rácana. En el verano de 1944, la familia Kennedy se reúne en el puerto de Hyannis, en la costa de Massachusetts, pero Joe Jr. envía noticias decepcionantes. Su padre y su madre lo esperaban en casa en cualquier momento, pero en el mes de julio reciben una extraña carta en la que Joe dice: voy a tomar parte en una misión especial, pero no os preocupéis, no es peligroso, nos vemos en septiembre. Joe Kennedy había participado ya en 25 misiones, así que podía irse a casa, pero se ofreció como voluntario para tareas adicionales. Y pilotó un bombardero lleno de explosivos para destruir un arma secreta alemana en la costa francesa. Joe debía conectar el temporizador y luego abandonar junto con su copiloto el avión sobre el Canal de la Mancha. El avión debía volar entonces por control remoto y atacar los supercañones que Hitler estaba instalando en la costa francesa. Y en la mente de Joe Kennedy Jr. esa misión era su pasaporte para convertirse en héroe. Dijo: en caso de que no regrese, por favor, decidle a mi padre que le quiero mucho. Be seeing you in all the old familiar places. El 13 de agosto de 1944, la familia Kennedy estaba en casa.
Bing Crosby sonaba en el fonógrafo cantando I'll be seeing you. Te veré. Joe Jr. no está. Se ha ofrecido voluntario para una misión secreta. Rose ve a dos sacerdotes que se acercan a la casa familiar. Hemos venido a hablar con el señor Kennedy, le dicen. Ella responde, oh, está durmiendo la siesta. ¿Quieren entrar y tomar un poco de té? Entonces le dicen, no, tenemos muy malas noticias sobre Joe. Suben las escaleras y le cuentan a Joe la terrible noticia de que su amado hijo ha muerto en acción. Joe tiene que bajar y comunicarle al resto del clan que Joe ha muerto. Y les dice, no hay tiempo para llorar, tenemos que seguir viviendo. Los Kennedy no lloran. Y Jack dice, él no querría que nos quedáramos aquí sentados llorando por él, saldremos a navegar. Y eso es lo que hicieron. Joe Kennedy, lleno de ira por la muerte de su hijo, culpó al presidente. Dijo, ese hijo de puta de Roosevelt ha matado a mi hijo. Obviamente era una declaración impulsiva, pero nos da una idea del profundo dolor que sintió Joe. Después de su muerte, fue JFK quien tuvo que dar un paso al frente y en un momento dado su padre le dijo, está bien, tú eres el siguiente. Justo después de la muerte de Joe Jr., Jack le confesó a uno de sus amigos, siento el aliento de mi padre en el cogote. Después de la guerra, Joe padre presiona a Jack para que inicie su carrera política. Jack realmente no estaba listo para el papel que estaba a punto de asumir. En primer lugar, era aún muy joven. Y en segundo lugar, todos los esfuerzos hasta ese momento habían estado dedicados a la preparación de su hermano Joe. Pero los Kennedy siempre encuentran la manera de hacer realidad sus sueños. Y el sueño de Joe Kennedy padre en 1946 era que Jack entrara en el Congreso. El problema es que no hay un asiento vacante para postularse en Boston. Sin embargo, hay uno en el Distrito 11 que está en manos de un político de dudosa reputación llamado James Michael Carley. Y Joe le soborna pagando sus deudas y otros favores para que abandone su puesto y se postule para la alcaldía, dejando su asiento vacante para Jack. Y de la noche a la mañana, Jack se encuentra caminando por las calles, estrechando manos y besando a bebés, mientras aprende a ser un político. Kennedy trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Comenzaba el día en las fábricas a las 6 de la mañana. Y continuaba acudiendo a un mitin tras otro hasta altas horas de la noche, para finalmente desplomarse en la bañera para aliviar sus dolores de espalda. Joe Kennedy es lo suficientemente inteligente para saber que su perfil no es bueno. Es un conciliador y sabe que su papel es permanecer en la sombra, entre bastidores. Pero Joe tiene dinero, así que se dedica a proporcionar los fondos para posibilitar la carrera política de Jack. El Reader's Digest presentó a John Kennedy como un héroe de la Guerra del Pacífico, y su padre se encargó de darle a aquello la máxima publicidad. Creo que Joe Kennedy padre compró 100.000 copias del artículo del Reader's Digest para ayudar en la campaña. Más tarde diría, por la cantidad de dinero que me gasté en esa campaña, podría haber elegido a mi chofer. El papel de héroe de guerra era algo de lo que sabían hacer muy buen uso. El dinero de Joe Kennedy ayuda sobremanera, pero es la historia de la PT-109, más la energía familiar, más los contactos políticos de la familia, los que demuestran ser una combinación ganadora en 1946. Jack Kennedy fue elegido para la Cámara de Representantes. Pero los esfuerzos de Jack en la campaña tienen un alto costo. Cae enfermo. Los médicos le diagnostican la enfermedad de Addison, que causa un debilitamiento del sistema inmune, lo cual le hace propenso a sufrir enfermedades e infecciones.
Al principio los médicos piensan que Jack va a morir joven, pero entonces se están desarrollando nuevos tratamientos que logran mantenerlo con vida. La familia no quiere que la enfermedad de Jack sea de dominio público. De manera que filtran a la prensa que Jack sufre un brote recurrente de malaria. Con apenas 30 años de edad, Jack se enfrenta a su propia mortalidad. Era un fatalista. Hablaba mucho de la muerte, no le asustaba, pero tenía la sensación de que le iba a suceder probablemente más pronto que tarde. Y sin duda eso ayudó a que se convirtiera en un hombre con prisas. Joseph Kennedy había predicho que los mejores y más brillantes jóvenes de la generación de sus hijos morirían en una guerra. Y ahora su premonición se había cumplido, no solo con Joe Jr., sino con el amado esposo de Kik. Kik había desafiado a su familia para casarse con el amor de su vida, Billy Hartington, solo para perderle. El heredero de la casa Chatsworth fue asesinado por un francotirador alemán. El momento fue brutal. Llevaban casados solo unas pocas semanas antes de su partida al frente. Y quedarse viuda tan joven fue devastador. Creo que Rose Kennedy se sentía muy triste por lo que le había pasado a Kathleen, pero aquel matrimonio había causado un profundo cisma en la familia, debido a que Billy Hartington era protestante. Y ella debía pensar que ahora Kathleen podía volver a Estados Unidos y regresar a la iglesia con plena membresía. Rose rezaba para que aquello fuera la gracia salvadora para Kathleen. Pero después de la muerte de Billy, Kik decide quedarse en Inglaterra. Lleva a Inglaterra en la sangre y está considerando seriamente meterse en política y convertirse en miembro del Parlamento. Está muy comprometida políticamente en ese momento, pero en el intervalo de unos pocos años todo aquello se termina. En 1948, Kathleen le comunicó a sus padres que se había enamorado por segunda vez de un noble británico, un anglicano, que estaba casado y tenía un hijo. Y le dijo a sus padres que tan pronto como el divorcio de Peter Fitzwilliam fuera definitivo, se casaría con él. Peter Fitzwilliam era un chico malo. Era jugador, apostaba en las carreras de caballos y era un mujeriego. Además, era protestante y estaba casado. Tener una relación con alguien como Peter Fitzwilliam era el peor de los pecados para Rose. Rose le dijo a Kik que casarse con un hombre divorciado significaría que el matrimonio no era válido a los ojos de la Iglesia Católica. De modo que le dijo a su amada hija que tendría que repudiarla si seguía adelante con el matrimonio. Creía sinceramente que el alma de su hija iría al infierno. Creo que Kik tuvo claro desde el principio que no había la menor posibilidad de obtener la aprobación de su madre, pero creía que había un cierto margen con su padre. En 1948 su padre viajó a París por asuntos de negocios y Kathleen acordó con él que ella y Peter Fitzwilliam irían a su encuentro. En su fuero interno, Kathleen confiaba en que su padre bendeciría su matrimonio. Sin embargo, antes de reunirse, Kathleen y Peter decidieron tomarse unas mini vacaciones en el sur de Francia, en la Riviera. Fitzwilliam y Kik deciden ir en avión. La climatología es terrible. El piloto intenta disuadirles diciéndoles que es demasiado peligroso, pero Fitzwilliam es un hombre muy imprudente e insiste en volar. Se desató una terrible tormenta y el avión se estrelló contra la ladera de una montaña en el Valle del Ródano. El piloto, el copiloto, Kik y su prometido, todos murieron en el accidente. Joe Kennedy no volvería a ver a su hija, excepto en un ataúd. Jack se entera de que su amada hermana Kik ha muerto en Francia. Jack Kennedy es un hombre que no llora y que rara vez muestra sus emociones, pero ese día Jack Kennedy se derrumba. Jack estaba muy debilitado por su dolencia y se suponía que él era el encargado de organizar el viaje de la familia para acudir al funeral que va a celebrarse en Inglaterra.
pero no se sentía capaz. Se subió a un coche para ir al aeropuerto y volar al funeral, pero no subió al avión. Joe fue informado del suceso y fue el único miembro de la familia que se presentó en el funeral. Rose llamó a la muerte de Kik una retribución divina. Mi esposa y yo hemos entregado 9 rehenes a la fortuna. Joe Kennedy había perdido a su hijo primogénito Joe Jr. Había perdido a su hija mayor Rosemary a causa de una lobotomía fallida que, según la familia, había acabado con su vida. Y su amada Kik también se había ido. Un sentimiento de fatalidad parece cernirse sobre los Kennedy, y a finales de los años 40, del trío de oro ya solo queda Jack. La antorcha había pasado a sus manos. Las ambiciones de sus padres eran ahora sus ambiciones. Y la responsabilidad de continuar con la dinastía era, a partir de ahora, su carga.